Hoy estamos aquí en Mexicali, en Baja California, en la frontera norte. Hoy le queremos mostrar el inicio del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte, las actividades que se comienzan a desarrollar como parte del acuerdo que establecieron la presidenta Sheinbaum con el presidente Donald Trump esta misma semana. Y le queremos mostrar también esta frontera. Hay 4.000 kilómetros de lo que vimos en Tapachula, de Tapachula hacia aquí, hasta Mexicali. Es mucha distancia, pero la distancia real que existe entre la frontera sur y la frontera norte es mucho mayor. Y la distancia que existe entre este lado del muro y el otro lado del muro también es mucho mayor. De todo eso, del desarrollo de la Guardia Nacional, de qué pasa en esta frontera norte, le vamos a hablar, se lo queremos mostrar en esta emisión especial de Todo Personal. Acompáñenos. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Estamos en Mexicali, esta ciudad fronteriza enclavada entre el desierto y un muro, el famoso muro que ve usted que divide a México de los Estados Unidos. A diferencia de la frontera sur, cuando veíamos que el Suchiate era el que ponía la distancia entre Guatemala y México, aquí esa distancia la pone el muro. Un muro que no resulta para nada infranqueable, que se han cruzado muchísimas veces, pero un muro también que pone una marca entre dos naciones. Una marca que se distingue también por muchas razones. Cuando usted ve los terrenos muy áridos, poco cultivados de este lado de la frontera, cuando vemos los terrenos del otro lado de la frontera, el agua que tiene el otro lado de la frontera, el agua que no tenemos aquí porque no tenemos los canales suficientes, comprendemos también por qué se dan muchas cosas simplemente con esta vista de dos mundos diferentes. Mexicali no deja de ser una ciudad próspera dentro de esta frontera norte, pero es una ciudad también que tiene innumerables problemas de seguridad, muchos de los cuales deben ser atendidos en estos momentos. Tanto Tijuana como Mexicali son ciudades donde hay una presencia fuerte de grupos que trafican con drogas, con personas que cruzan de una u otra forma continuamente esta frontera norte del país. Aquí a Mexicali han llegado a partir de hoy que comienza el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera. Están llegando toda la frontera unos 10.000 elementos de la Guardia Nacional. Se van a encargar de muchas cosas, ya le hemos platicado, más de 40 responsabilidades la Guardia Nacional. Pero dentro de esas responsabilidades, una de las más importantes ahora y en las próximas semanas será contener el tráfico de personas y el tráfico de drogas, de todo tipo de drogas. Estamos yendo hacia la garita de Calexico, una de las garitas importantes para el cruce. Pero de la misma forma que vemos las diferencias que hay de un lado y del otro de la frontera, vemos también todo lo que existe. Todas estas empresas que usted ve ahí inmediatamente cruzando el muro, que muchas de ellas se aprovisionan tanto de mano de obra como de materiales de este lado de México, de trabajadores. Esta es la garita de la zona de carga, el puente de carga, estamos todos, esta es la zona de Calexico, ahora sí es uno de los puntos muy movidos de esta frontera entre México, entre Baja California
y California. Es muchísimo el intercambio que hay aquí de todo tipo. No es igual que Tijuana, pero aquí hay una gran cantidad de trabajo minero, de trabajo de empresas, de maquilas que están de un lado y del otro. Hay mucho transporte que se va desarrollando y este es un punto central. Calexico es uno de los puntos centrales de la frontera entre los dos países. Aquí estamos creciendo, vamos nuevamente hacia el muro y nuevamente pasamos los puestos fronterizos y vemos los dos tipos de desarrollo, las dos realidades, las dos formas de ganarle o no terreno al desierto, porque el desierto está de ambos lados de la frontera. Hoy es un día muy especial, hoy es el día en que comienza el verdadero operativo aquí en la frontera y donde, como hemos visto, ya lo veíamos también en Tapachula, como hemos visto aquí, el control que se ha generado a partir de las nuevas medidas de seguridad ha transformado mucho de lo que sucede en esta frontera norte. En toda esta zona de Calexico, no vemos la misma pobreza, los mismos abismos sociales que uno ve continuamente en Tijuana, por ejemplo. Es una ciudad más pequeña, pero es una ciudad con enorme importancia en el tráfico bilateral entre los dos países, entre México y Estados Unidos. Mostramos antes una de las partes de la garita de Calexico, era la garita de transporte de carga. Ahora vamos a llegar a la garita en sí de Calexico. Como usted ve, toda la frontera tiene este muro que no se construyó solamente durante la época del anterior gobierno de Donald Trump. Parte de este muro ya se había construido con anterioridad, cruza muy buena parte de esta frontera, pero sin duda, en aquellos años se fortaleció y ahora se fortalece aún más. Estamos llegando precisamente a la garita, vamos a llegar en un minuto a la garita. Las ciudades, usted lo puede ver, salvo la división del muro que ahí ve usted, son prácticamente una misma ciudad. El tráfico es intensísimo. Esta es ya la vista de la garita de Calexico para personas, para automóviles, y estamos en uno de los puntos neurálgicos de la frontera norte del país. De una frontera norte además que tiene a partir de estos días una doble responsabilidad de la Guardia Nacional para hacerse cargo de su seguridad, hacerse cargo del tráfico de personas y hacerse cargo del tráfico de drogas. Hay que romper con el tráfico de personas, con el tráfico de drogas. Es, algunos podrán decir, una imposición de Donald Trump, y es verdad, pero también es una exigencia, una verdadera exigencia de nuestra seguridad interior y de nuestra seguridad pública y nacional. Esas son las tareas, de las principales tareas que tiene la Guardia Nacional aquí en la frontera norte. De Tapachula, donde estuvimos un par de días atrás, aquí a Mexicali, hay que recorrer por carretera unos 4.000 kilómetros para llegar. La frontera entre México y Estados Unidos es una frontera de unos 3.000 kilómetros. Buena parte de esa frontera está marcada por este muro que divide dos países y que tendría que tener mucho más puentes para poder colaborar más intensamente. Pero bueno, los hubiera o los debiera no existen en la política.
Lo que existe son las realidades. Esta es una frontera que más allá de este muro, más allá de esta realidad, no deja de ser también una frontera muy porosa. Una frontera que tiene que ser, además, no tendría que ser, no debería serlo, pero es porosa, porque también las diferencias son muy grandes de un lado y del otro. Las imágenes simplemente lo dicen todo. A todo esto es a lo que hay que prestarle atención cuando hablamos, cuando se habla tanto de la frontera, de cruzar, no cruzar, de personas que llegan con documentos o sin documentos, de personas que vienen huyendo desde miles de kilómetros, desde muy lejos de México, desde Venezuela, desde Cuba, desde Haití, desde Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, para tratar de llegar a esta frontera, para tratar de cruzar del otro lado de ese muro que divide, de ese muro que divide dos tipos de desarrollo, dos mundos. Nada quita, sin embargo, la integración, la profundísima integración que tenemos entre los dos países. Pero dígame usted, si no quisiera ver esos campos que ve usted allá al fondo, de este lado de la frontera, que de este lado de la frontera tuviéramos esos mismos cultivos, esas mismas que son paneles de luz solar, para poder desarrollarlos de la misma forma. Eso es lo que nos falta, eso es lo que tenemos que lograr. Ese tiene que ser uno de nuestros grandes objetivos. La integración, la colaboración, la cooperación, todo lo que hemos visto y dicho, se tiene que transformar también, se tiene que transformar en desarrollos más equilibrados. Para eso se necesita seguridad. Y la seguridad, la parte central de la seguridad en toda esta zona de la frontera, la tiene que dar en forma prioritaria la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército Mexicano. Bueno, este es el inalterable, permanente muro que divide México con Estados Unidos. Este muro que ha estado siempre poniendo distancias entre dos países, dos culturas, entre dos formas de ver las cosas y de vivir la vida. Pero además en ciudades como esta, que son prácticamente continuidad una de la otra. Hay muchas ciudades así en la frontera norte. Este muro tampoco es un invento, hay que decirlo, exclusivo de Donald Trump. Muchos presidentes estadounidenses han construido distintas partes del muro, este muro que está diseñado sobre todo para combatir cierto tipo de migración sin documentos y que ahora en esta etapa, con todo lo que está ocurriendo entre México y Estados Unidos, con esta movilización de la Guardia Nacional para resguardar la frontera precisamente en temas migratorios y en temas de seguridad, se vuelve mucho más importante. El muro ahí está. Pero sobre el muro hay que crear puentes. Y la única forma de crear puentes es con cooperación, con colaboración, con libertad comercial, con libertad política y con libertad social. Ojalá este muro quede el día de mañana simplemente como un recuerdo de épocas pasadas. Si la frontera sur es la más porosa, una de las más porosas del mundo por el tamaño, por su longitud, por el cruce de personas, la frontera norte es o pretende ser una de las más controladas del mundo. Y con Donald Trump en la presidencia, el control de la frontera norte se vuelve prioritario. El concepto de Estados Unidos es cerrar en todo lo posible la frontera
para quienes traten de transitar por ella sin documentos legales, con unas políticas que pueden ser intolerables para muchos. La posición de México en la frontera norte es hacer cumplir las normas e impedir esos cruces ilegales que dañan tanto también la relación de México con Estados Unidos. Ese es el objetivo, eso es lo que se estableció con la presidenta en el acuerdo que hubo entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump. Un acuerdo que irá mucho más allá en la frontera norte, en la seguridad, en la migración, en la economía y en muchos otros ámbitos. Hoy estamos aquí en Todo Personal en Mexicali. Estamos recorriendo no solamente Mexicali, sino todo este amplio tramo de la frontera entre los dos países. Hoy le vamos a mostrar cómo está funcionando el desplazamiento de los elementos de la Guardia Nacional aquí en Mexicali, en todo este tramo de la frontera, y vamos a ver cómo está la situación. Acompáñenos. Usted se encarga de la seguridad aquí, de la seguridad pública en Mexicali. Estamos aquí en el cruce, este es el cruce peatonal para entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo está la seguridad pública ahora, sobre todo en estos días tan complejos, tan difíciles en la relación con Estados Unidos, en la que se ha hablado tanto? ¿Cómo está la situación? Nosotros como Guardia Nacional tenemos un despliegue permanente en el cual incluye seguridad a las garitas, incluye seguridad a las áreas rurales, áreas urbanas de Mexicali. Actualmente es una situación tranquila, no tenemos ninguna situación de alarma. Nosotros continuamos dando nuestra seguridad como como los 365 días del año continuamos dándola. Estamos dando recorridos en las aduanas, en todas las instalaciones vitales, en las calles, en los pueblos. Continuamos nosotros con nuestro despliegue de seguridad normal. ¿Y qué se han encontrado en ese despliegue? Hay grupos de crimen organizado que hay en la zona, en la región, evidentemente algunos tienen que haber, pero ¿qué es lo que se encuentran ustedes? Aquí lo que más hemos encontrado aquí son grupos de la delincuencia organizada que tratan de ingresar de otros estados, grupos con vehículos armados que tratan de ingresar aquí al municipio de Mexicali. Hasta el momento no tenemos conocimiento de que ya estén asentados en este municipio, pero nosotros continuamos dando nuestros recorridos en límites del municipio a evitar de que se vea, que se incremente el ingreso de esa gente. A ver, capitán, en estos días que ha estado turbulenta todo el tema migratorio y demás, ¿ha habido cambios en estas revisiones que hacen elos? Ha aumentado un poco. Ha aumentado. No de manera significativa, pero sí ha aumentado. A lo mejor un 10%, es un incremento. Se nota que hay un control mayor. Sí, se nota un poco. Pero no hemos tenido problemas aquí de deportaciones mayores, ni hemos tenido problemas tampoco de llegada de migrantes en estos tiempos. Continuamos con los mismos porcentajes que hemos estado manejando. Normalmente aquí en Mexicali se manejaban porcentajes de 100 migrantes deportados. Actualmente tenemos un porcentaje de 150, es 120, es un porcentaje. Se ha aumentado, pero no ha aumentado a las cifras que tal vez se consideran de cientos o miles, no. Los mecanismos de colaboración entre Estados Unidos y México se están estableciendo. Hay muchos que se están estableciendo, muchos que están avanzando, pero también es una realidad que comienzan a verse y comienzan a mostrarse. El mismo día que estábamos aquí en Mexicali salió este rumor de un avión que había cruzado aquí muy cerca en el Golfo de California, al Mar de Cortés, como usted le llama, un avión militar estadounidense. Después, al mismo tiempo, salió que había un portaaviones frente a Ensenada.
Mire, las dos versiones son poco serias si las analizamos. El avión estadounidense voló por territorios y por aires internacionales, no estuvo invadiendo soberanía de México, y vuelan regularmente, hay que decirlo también, ese tipo de aviones por esa zona. Súmele usted que a ese día, del otro lado de donde estábamos nosotros, estaba el señor Peter Hesh, que es, nos guste o no, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. En el otro lado, en Ensenada, frente a Ensenada, sí había un portaaviones también en aguas internacionales, pero da la casualidad que a unos kilómetros de Ensenada hay algo que se llama la base naval de San Diego, que es la base naval más grande de los Estados Unidos en el Pacífico. Y también en esa zona regularmente pasan buques de guerra de los Estados Unidos que salen de la base naval de San Diego y van a distintos lugares del mundo. El despliegue de la Guardia Nacional en esta frontera que estamos viendo fue este mismo martes impresionante. Llegaron aquí a Baja California, donde estamos, 3.010 soldados. 561 llegaron a Mexicali, la gran mayoría llegaron a Tijuana, a Sonora llegaron prácticamente 2.000, a Chihuahua 2.600, a Coahuila 1.000, a Nuevo León poco más de 600 y a Tamaulipas cerca de 800 elementos. Ya están instalados, ya están trabajando, se sumaron a los elementos que ya estaban en ese lugar de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de otras corporaciones de seguridad, y parece la frontera norte, por lo menos eso es lo que estamos viendo, mucho más blindada de lo que estaba hasta hace algún tiempo. Mucho más blindada además porque los flujos migratorios son mucho menores. Lo que veíamos en esta frontera en el 19, 20, 21, 22, hasta el 24 todavía, eran flujos mucho mayores de lo que estamos viendo ahora. Habrá que ver qué es lo que sucede, pero la frontera norte también hoy está en tensa calma. ¿Qué tránsito hay de vehículos? ¿Cómo está la situación? Pues sí, hay demasiado tránsito. Hay días en los que el tránsito es muy fluido, otros días es poco, pero en conjunto pues sí se trabaja de una manera adecuada. Igual yo como sargento del Ejército y Fuerza Aérea y Guardia Nacional, pues aparte de mis funciones como oficial de comercio exterior, soy la responsable de un turno, el cual yo verifico que mi personal a mi mando trabaje de manera adecuada y lleve a cabo las reglas y las leyes correspondientes a nuestras funciones como oficiales de comercio exterior. Lo que ha cambiado es precisamente el tema de seguridad. Se incrementó la seguridad aquí precisamente en la aduana, en el cruce fronterizo, se duplicó la seguridad, entonces está un poco más seguro el área. El doble de elementos que había anteriormente. Sí, aproximadamente sí, el doble de elementos. Oye, y en ese sentido, ¿ha habido aquí deportaciones de personas? ¿Han llegado aquí personas deportadas o no? Hasta el momento no. Estamos aquí en Mexicali, exactamente en la línea fronteriza con Calexico, y esta es una frontera tranquila, no hemos tenido problemas, no se ve un gran movimiento fuera del movimiento normal que estamos observando en estos días en que han llegado 10.000 elementos de Guardia Nacional a controlar toda la frontera. Esta frontera en particular, como muchas otras, tiene control de Guardia Nacional tanto para temas de seguridad y migratorios como para temas aduanales. Este es el famosísimo muro. Este muro, como le decíamos, cruza toda esta zona, llega hasta, cruzando la Rumorosa, llega hasta Tijuana, se incluso penetra en el mar, y es una marca de la frontera, de los límites entre los dos países. Aquí
Aquí este es uno de los cruces intensos, muy intensos, pero relativamente más tranquilos que tenemos en la frontera norte del país.